¿Cómo vamos a festejar Halloween si somos indios, verdad? Aquí son días de muertos. Digamos en español, no en inglés. Pues yo pienso que la gente se deja llevar por lo que ve. Es pura mercadotecnia. Que la gente adopta a veces sin conocimiento del origen. Pues está mal porque somos mexicanos y debemos pues conservar nuestra tradición, ¿no? Pues también opino que está muy mal porque meten otras tradiciones que no deben de ser. Pese a la gran cantidad de mercancía de Halloween que ingresa año con año a nuestro país, prevalece una mala opinión acerca de la tradición norteamericana y su acelerada mezcla con los rituales mexicanos del Día de Muertos. Es cuando se nos viene a la reflexión esto como un proceso por el cual vamos perdiendo identidad nacional, cuando un sistema sincrético de valores culturales implica eso, ¿no? Tomar los elementos que me puedan ser afines para poder construir un híbrido. Es que el altar original debe de tener 4 elementos, por ejemplo, dicen tierra, agua, fuego y aire. Bueno, eso es griego, por ejemplo. Y tendemos a identificar la captura de la información del Halloween como si fuera eso, una imposición de otra sociedad. Sí, cuando dos culturas están en contacto, ambas se contaminan, ¿no? Ese es el producto de todos los elementos culturales. No hay un solo elemento cultural original de una sola sociedad, una propia sociedad, ¿no? Es lo que hace que la cultura sea tan maravillosa como la vemos, ¿no? Y tan diversa. Eso implica cambiar la mentalidad de la gente. Distinguir los orígenes de las tradiciones resulta inalcanzable. Es así como confundimos los mitos, las realidades, y poco sabemos en realidad acerca de cómo surgieron las tradiciones que defendemos. ¿Qué ocurre con los elementos formales del Día de Muertos que hoy celebramos? Pues en primera instancia, en relación con el México prehispánico, pues es muy difícil detectarlos, porque no existía un Día de Muertos. Los españoles, los europeos, celebran el Día de Todos los Santos. Entonces, ¿qué es lo que hicieron los frailes? Bueno, identifico ahí a una deidad, puede ser Tlahuizcalpantecutli, que está asociada con la muerte, y entonces digo, este mes donde aparece esta deidad, pues la asocio a mi Día de Muertos. Ojo, no nos detenemos a los matices, simplemente decimos, pues es el Día de Muertos, Chantolo, ¿sí? Porque así dicen los indígenas. Ya sabemos, sabidísimo está que es Sanctorum, que se refiere al Día de Todos los Muertos medieval, el Sancto Sanctorum, ¿no? Que sí se celebra no solo en España, sino en Europa católica. Entonces, el Día de Muertos es un ejemplo muy bonito para darnos cuenta de cómo no sabemos lo que festejamos, no sabemos por qué lo festejamos, ni no sabemos cuándo lo estamos festejando. Sin embargo, los sectores más conservadores muestran una constante animadversión ante la celebración de Halloween. El Halloween, pues viene de una cultura sajona, una cultura que ciertamente no tiene referencia a los muertos más que presentar un aspecto de la vida muy destructiva, y lo hace también a base de mucho sufrimiento. Resulta entonces pertinente preguntarnos, ¿qué es? ¿Cuál es su origen? Mira, tiene un origen en realidad celta, que era básicamente una celebración por el fin del verano. Y entonces consideraban que en ese momento los mundos de los muertos y el mundo de los vivos estaban más cerca. Y entonces los Hollows, los muertos, los espíritus, podían venir al mundo de los vivos. Ahora, ¿de dónde viene el nombre? Viene de All Hallow Eve,
que es como del Día de Todos los Santos, o sea, All Hallows Eve pasó a Halloween, ¿no? En donde ya los romanos habían tomado control sobre estas tierras en las Islas Británicas. Mira, las referencias que se tienen es que se dice que hacia la década de 1840 llega a América, a los Estados Unidos, traído por inmigrantes irlandeses. Es que se dice que existía un personaje que se llamaba Jack, que no había sido aceptado en el cielo, lo habían rechazado. Entonces, como estaba en las nieblas, él necesitaba de una linterna, y lo que tenía originalmente se pensaba que era un repollo, y el mismo diablo le había entregado un carbón ardiente y se lo puso dentro para que pudiera iluminarse. Esa es la leyenda de Jack O'Lantern. Las calabazas del Halloween son también un préstamo mexicano, ¿no? Pienso yo, primero porque la calabaza no es originaria de Europa, la calabaza es originaria de América, concretamente de Mesoamérica. Que es hasta después de la posguerra, cuando realmente ya hay una masificación de esta celebración, primero con fines mercantilistas dentro de los propios Estados Unidos, pero además en un efecto globalizador, es decir, ya se internacionaliza la celebración como además una celebración propia del mundo anglo. Entonces lo que hacen es que para los variantes de la moda, un año ingresan fundamentalmente al mercado momias y Dráculas, otro año ingresan hombres lobo. O sea, hay diversos estudios que han demostrado que en cierto año prevalece ciertas figuras. Tú te puedes dar cuenta, no necesitas necesariamente generar un estudio, te puedes dar cuenta, vas al supermercado y puedes percatarte que ese año prevalecen los disfraces de momias, ¿no? Prevalecen los disfraces de hombres lobo. Pero van haciendo esta incursión, pero también eso tiene que ver con el cine. Ya que ahí tenemos desde gorros, máscaras, Las máscaras de Halloween quedan que ni mandadas a hacer para representar a los ancestros mexicanos, ¿no? De la concepción mexicana, y encontramos de algún modo los mismos rasgos que encontramos, por ejemplo, en las manifestaciones olmecas, ¿no? Vemos nuevamente estos ojos flamígeros, fauces así como de un animal. No quiero decir que esto es olmeca, lo que quiero decir es de que estos rasgos pareciera que han permanecido durante siglos en las tradiciones y que de algún modo se recuperan, se prestan, se traen y se llevan ya. Mira, es un asunto de ida y vuelta. También está una celebración muy importante en Nueva York que se da en Greenwich Village, en donde hay un desfile, donde incluso participan con grandes calaveras de estilo mexicano, donde hay mariachis, etc. Es una celebración con una mezcla ahí muy interesante. Hay mucha variedad, pero estos son para el día de que todos los niños pasan a pedir su Halloween. Lo que pasa es que aquí los niños ya están acostumbrados a eso, ¿verdad? Ponle que llega el Halloween y ellos, para ellos es una fiesta. Ya dejamos de tener un proceso histórico, lo transformamos en un proceso folclórico. Historia y folclore parece que son lo mismo, nada que ver. Folclore deja lana turística, historia no. ¿Sí? Te va a decir, pues perdón, pero esas tradiciones no existían. Entonces, no hay un altar original, no hay una forma específica de hacerlo, ni de pensarlo, sino que lo hace bonito es que tenemos más de 7,000 años transformando el mismo altar de muertos. Y entonces el que nos encontremos con la influencia del Halloween no nos tiene que asustar absolutamente a nadie. Dentro del proceso sincrético de la sociedad, el Halloween es al Día de Muertos lo que el Día de Muertos, el Chantor, fue para las tradiciones prehispánicas. Nada que ver.